Nuestra leyenda urbana nos narra hoy justamente esta página, este episodio en la vida de México, las peluquerías, su presencia, su tradición, sus costumbres y desde luego la parte que tiene que ver con los peinados. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Me encuentro con el señor Julio López, quien es el barbero aquí de la barbería Nueva York, que está hace ¿cuántos años aquí en la República de Cuba abierto? 87 años. 87 data de 1930. Pero usted no tiene 87 años, ¿o sí, don Julio? Los tengo. Nací en 1930, también soy clásico. 1930. Claro que sí. ¿Cuándo llegó aquí a la barbería? En 1972. Pues vine a buscar trabajo y me quedé. Me gustó mucho la gente que acude aquí a este lugar. Lo que uno gana, pues no es gran cosa, ¿no? Pero va y va. ¿Cómo llegó? ¿Cómo dijo usted, bueno, quiero ser barbero? ¿Quién era el dueño aquí de la barbería Nueva York? Yo desde antes ya trabajaba yo de la peluquería. Yo trabajé en Chiapas, en el estado de Chiapas. Ya trabajaba yo la peluquería. Y ya de ahí ya me vine a buscar mejores horizontes, mejores oportunidades por la familia. Claro. Y aquí encontré trabajo. Y ya me quedé, me gustó el lugar. En su obra cumbre, El Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes Saavedra inmortaliza uno de los instrumentos usados por las peluquerías en aquel entonces, en aquellos siglos que han pasado. Estamos hablando de la bacia. La bacia era una suerte de concha, generalmente de plata o de metal, que se colocaba justamente abajo de la barba de las personas que llegaban a las peluquerías o a las barberías, y entonces servía para humedecer la barba y poder cortarla. De ahí pues aquello que dice que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Bueno, la bacia la toma Don Quijote de la Mancha para ponérsela en calidad de sombrero en el momento en que se convierte en un caballero de aquellos del romanticismo viejo que luchaba contra los molinos de viento. En México la tradición viene desde la Nueva España, aunque básicamente podemos decir que las peluquerías tenían varias connotaciones. No solamente se trataba de que le cortaran el pelo, que le cortaran la barba o que se le estilizaran. No, había más cosas, por ejemplo, desde sacar muelas hasta colocar emplastos en diversas partes del cuerpo. Hay una historia que nos habla de uno de los crímenes más monstruosos que se dio en aquellos espacios. Estamos hablando de que en la calle de Cocheros, que hoy se llama de Colombia, había una casa, una de las más ricas de la Nueva España. Ahí habitaba un señor llamado Joaquín Dongo. Don Joaquín Dongo era un hombre tan rico que, bueno, pues tenía un patio inmenso para que entraran las recuas que llevaban la plata de sus minas. Este hombre de pronto, justamente al momento que se abre el portón para que entrara la recua, se meten una serie de criminales y no se conforman con robar todo lo que pudieron, sino que además mataron a todos los integrantes de la casa. Uno de ellos cometió el error de, sin lavarse la ropa, sin lavarse el jubón que tenía gotas de sangre, fue a la peluquería y bueno, pues el peluquero lo delató, con lo cual se resolvió uno de los casos que más estremecieron a la Nueva España. Ese era el dueño, ¿verdad? Sí, el antiguo dueño. Cuénteme un poquito acerca de quién era el dueño. Don Francisco se llamaba el señor. Don Francisco. Sí, y era muy buen patrón también, muy competente el señor. Y en ese tiempo eran 5 sillones, iguales que este. Como este. Eran 5, 1, 2, aquí había otro, allá otro y allá donde está el joven otro. Y aquí había un lavabo en medio. ¿Cuál era el ritual, digamos? Llegaba un cliente y ¿cómo lo atendían? Bueno, tratar de recibirlo lo mejor posible, con amabilidad.
Ya se quedaban, en ese tiempo era el casquete corto, el casquete abultado. Había varios cortes, a la brosa, a la Boston, cortes ya de mucho tiempo. Que ya o sea, si yo llegaba, yo pedía un corte a la Boston y ustedes ya sabían perfecto qué tipo de corte era. Eran cortes muy cortos. Muy cortos. Muy completamente cortos, como el corte del marinero, del ejército, que con cabello muy corto. Entonces, en ese tiempo pero también había abultados. La castaña era muy raro, pero sí ya también se hacían. ¿La castaña? ¿Cómo era la castaña? Marcado, que ahora se está acostumbrando mucho a ese corte marcado. Aquí ese ya es antiguo. Durante el siglo XIX y parte del XX, más que cortar el pelo, esa tarea se hacía en las casas. Las peluquerías se dedicaban a arreglar la barba. Era verdaderamente un estilo, era verdaderamente un arte el arreglar la barba, sobre todo de los caballeros que tenían ciertas polendas. Estamos hablando, por ejemplo, desde los lagartijos, estamos hablando de las barbas de Venustiano Carranza, estamos hablando de los estilos, por ejemplo, el de Piochita que identificaba a don Francisco I. Madero, pero también estamos hablando de aquellos señores que a finales del siglo XIX y principios del XX no solamente se arreglaban el bigote, sino que además se ponían almidón, de tal manera que el bigote quedara parado como cuernos. Uno de esos personajes que tenía el bigote, decían a la Kaiser, era justamente el general Juan Andreu Almazán. En alguna ocasión él llega al teatro principal, que estaba en la calle que hoy se conoce como Bolívar, y de pronto traviesa María Conesa, baja del escenario y saca una navajita, se va acercando y pácatelas, le corta la mitad del cuerno a mi general. Ella, espantada, cuando le dicen que se trataba de un general del ejército mexicano, se va y se refugia en su camerino. Sin embargo, a los pocos minutos llegan unos toquidos impresionantes que casi tiraban la puerta y se presenta, abre la puerta temblorosa, la gatita blanca, y se encuentra con un furioso Juan Andreu Almazán que le dice: señora, vengo a que me empareje el otro bigote. ¿Cómo funcionaba? ¿Cuál era el proceso? Bueno, si era barba muy larga, pues con la máquina. El bigote se recorta también, después ya se enjabona. Se le da una enjabonadita y ya después una toalla caliente, que ese era el ritual. Ya después de la toalla se volvía a enjabonar la parte que se iba a rasurar. Ya, y una vez ya rasurado, otra vez otra toallita caliente, bien, que el cliente esté cómodo, que se relaje. Claro. ¿Y habían también estilo de bigotes que bastante, se usaban? También, sí. ¿Cómo los pedían? Pues había uno que le decía que de alacrán, ¿no? El de alacrán. De alacrancito. ¿Sí lo pedían mucho? Se ponía con un poquito de cera. Y lo demás, bigote normal. Normal, que un poquito más angosto, más delgado, más largo. Quien nos retrata fehacientemente la evolución de las peluquerías es don Gabriel Vargas. Gabriel Vargas, en la familia Burrón, nos presenta justamente a un Regino Burrón que de niño hereda una peluquería. El padre tenía un pequeño localito parecido a la peluquería Nueva York, donde había un zaguán de madera y apenas un espacio para un sillón y desde luego un espejo y el resto de los aditamentos. Pero después, bueno, Regino Burrón, después de muchos esfuerzos, logra sacar adelante la peluquería que se llama El Rizo de Oro, y ahí está la mandolina como instrumento clásico de las peluquerías, la guitarra, ahí está naturalmente el depósito de agua caliente, ahí está la taza que finalmente sirve para que se enjabone a la persona que se va a rasurar. Ahí está, desde luego, pues el cuero que sirve para afilar la navaja. Ahí están la gran cantidad de espejos. Ahí están las lociones que el maestro peluquero, don Regino Burrón, iba al centro de la Ciudad de México. En efecto, hay todavía un lugar donde se compran las esencias, que no las lociones, vamos, la materia prima para, pues, a veces
hacer una alusión así, pero también a veces hacerla así. Este escenario está todavía en la calle de Tacuba 13. Don Regino Burrón va evolucionando, ya no es solo el hombre que corta en una forma clásica, sino que ahora, bueno, se tiene que buscar la forma de hacer diferentes estilos. Se colocan fotografías afuera o en el espacio de la pared de la peluquería para que la gente decida cuál es su estilo, ya sea la broche, ya sea casquete corto, ya sea incluso al moicano, como la película del último de los moicanos, que nos presenta un hombre rasurado de los lados y simplemente con una raya de pelo en medio. Hubo un señor que aquí venía conmigo, se llamaba don Eduardo Alcaraz. Ese señor salió en varias películas con Cantinflas, en el mayordomo. Ahí precisamente en esa silla que está de ahí, ahí se sentaba a esperar que yo terminara, si estaba yo sirviendo a algún cliente. Sí. Con mucha paciencia. ¿Y qué le contaba? ¿Le contaba buena, de Cantinflas o no? Muy buena, sí. ¿Qué le decía? Se esperaba muy pacientemente hasta que yo terminara el cliente, pero no pasaba con nadie más que conmigo. Tuve ese gusto de razón. ¿Y le contaba historias de Cantinflas? Pues yo veía las películas, le decía yo comentaba ¿Era buena persona? Sí, una persona muy amable, muy educada el señor. Y tuve ese gusto. Y aquí venía la muñequita que canta. ¿Usted no la han oído mencionar? A ver, cuénteme usted. Una muchacha. Ahí actuaba aquí en el Teatro Lírico. Ajá. También venía aquí a esta peluquería. ¿Muy guapetona? Yo era un chamaco todavía, pero sí muy bonita. Le decían la muñequita que canta, pues era una muñequita que cantaba. Una tradición que se extingue, al menos en la Ciudad de México, es la de las peluquerías de paisaje. Estamos hablando de varios lugares. Uno de ellos era la calzada Ignacio Zaragoza, ya hacia la salida de Puebla. Se llamaba de paisaje justamente porque, bueno, se le colocaba al aire libre el local o simplemente el peluquero. Había en ocasiones 2 sillas, había desde luego una mesita para poner los implementos y por ahí la bata blanca del peluquero, naturalmente una sábana que alguna vez fue blanca y se fue convirtiendo en gris. Para la clientela, naturalmente por ahí un peine y desde luego las tijeras imprescindibles. Bueno, la gente podía tener la posibilidad de ver hacia la calzada Ignacio Zaragoza o de ver con paisaje hacia los volcanes. De hecho, había una peluquería que se llamaba justamente El idilio de los volcanes, basado en el poema de José Santos Chocano. Podemos hablar también de que la gente se pelaba bajo 2 fórmulas. Una era la jícara, haga de cuenta que le ponían justamente una jícara en la cabeza y el resto se lo cortaban o se lo rasuraban. Y la otra era la príncipe valiente. Había en los cómics, en las tiras de las tiras que se ponían en los periódicos los domingos, aparecía la figura de este personaje que tenía el cabello, pues vamos a decir, semi largo. Pero en este marco, los peluqueros de paisaje se fueron también bajando el puente de Nonualco. Ahí había por lo menos una docena. Algunos otros se fueron a refugiar atrás del colegio militar, ahí en la colonia Popotla, y desde luego el paisaje era hacia las vías del ferrocarril, o si no quería el paisaje, entonces era hacia la barda del colegio militar. La tradición se refugió en los últimos años en el Parque México. Ahí llegaban 2 o 3 peluqueros, tocaban la campana y la gente sabía los sábados y domingos que se estaba dando el servicio de peluquería. Lamentablemente, esa tradición se mantiene todavía en algunos pueblos, pero en la Ciudad de México prácticamente ha desaparecido. El problema de los hombres son las mujeres. Trátelas usted como muñecas, póngale su altar. ¿Y qué hacen? Ponerle a uno su perchero. Aparentemente la peluquería que sobrevive, más antigua de la Ciudad de México, está en la colonia Santa María. Concretamente se llama Madrid y está
en la calle de Jaime Torres Bodet. La peluquería presume de que en su momento, bueno, pues había nacido a la vera del gobierno de Venustiano Carranza, con lo cual tendría más de 100 años. Otra peluquería que está en la colonia Santa María tiene menos tiempo, pero mantiene naturalmente el escenario de la nostalgia. Estamos hablando de una que se llama el Salón Rojo, que tiene desde luego los sillones rojos como los de esta peluquería y que mantiene también la tradición de los mosaicos en el piso que permiten la limpieza del cabello con más facilidad. Estamos hablando también de otras peluquerías que se han mantenido a lo largo de los años en la colonia Escandón, en la colonia del Valle. Estamos hablando de esta que tiene exactamente, se creó hace 87 años, una peluquería que tiene pues una larga serie de anécdotas. Por ejemplo, aquí se pelaba ni más ni menos que Eduardo Alcaraz. Usted lo ubicará como el hombre que aparecía como mayordomo en aquella inolvidable película de Escuela de Vagabundos. Pero las anécdotas son interminables. ¿Qué es lo que más le gusta? Pues todo lo que es el referente al trabajo. A mí me gusta mucho rasurar, cortes de cabello, que es lo que hago. ¿Y por qué rasurar? ¿Lo hacen con navaja así? Antes se usaba la navaja libre. ¿La navaja? La navaja libre. Ahora ya no, porque ahorita ya se está usando mucho la navaja de esas de estuchito y desechable. Desde que comenzó la cosa esta del SIDA, ya el cliente también pide navaja nueva. Claro. Una navaja por higiene. Entonces ya pide una navajita nueva y ahí tenemos nosotros por paquetes, compramos las navajas. La tradición habla de que a los niños se les peinaba con limón. La hermana mayor metía el limón en un paliacate para que los gajitos no se le pegaran al niño y creyeran que tenía caspa. El limón permitía un peinado rígido durante todo el tiempo. En algunos lugares rurales de la Ciudad de México se utilizaba la fibra de maguey que se colocaba en agua y durante varios días se dejaba serenar. A esto se le llamaba shishi. El muchacho simplemente tomaba agua, se echaba en la cabeza y naturalmente le quedaba un peinado rígido. Pues quería decirle que gracias a ese incidente mi mujer se sinceró y comprobé que no había nada con el italiano. Ah, de manera que siempre no le impostaba la voz. No como yo pensaba. Estaba el peluquero así como yo aquí ahorita. Llega el cliente, el muchacho. Maestro, ¿me puede cortar el cabello? Claro, joven, para eso estamos, pásele. Le pone el trapito el cubridor. Y ya que estaba, le pone espéreme, maestro, espéreme tantito. Mire, le voy a explicar. Sí, ¿cómo no? Dice, mire, aquí lo quiero bien cortito, hasta acá arriba. Acá de este lado me lo deja así como está. Acá de este lado una castañita redondita. Acá cuadrado. Acá de este lado arriba corto. Pero acá bien largo. Acá me lo deja corto y acá bien largo. Acá medio chinito y acá por acá otra tuzada. Y dice el peluquero, ay, joven, no, la verdad creo que no se lo voy a poder hacer. No, la verdad no creo que se lo pueda yo hacer así. Discúlpeme, joven. Dice, ¿cómo no va a poder si así me lo dejó la otra vez? así de que esa es refiriéndose a esto de la peluquería. Claro, buenísimo. ¿Cómo no va a poder si así me lo dejó la vez pasada? Dice. ¿Y le ha pasado, don Julio? No, nunca. No. Todavía te la vergüenza de venir. No, si estas cosas. Listo. Perdón, fue sin querer. Fue sin querer, ya me desgració usted todo el sillón, el único que me quedaba. Antes el rito era a través de una maquinita que iba abriendo surco. A veces también era
pues la rasurada a través de la navaja, pero después llegó la exigencia del peinado o del pelado a navaja. Algunos peluqueros se rehusaban, decía, sería un sacrilegio que la navaja que se usa para rasurar ahora se use para cortar el pelo. Pero también llegaron las diversas modas. Poco a poco las peluquerías se convirtieron en estéticas. Naturalmente los nombres cambiaron. Ahora ya no se llaman el rizo de oro, sino pues con alguna sofisticación, sobre todo si es en inglés. La situación cambió. Ahora las peluquerías son de hombres y mujeres y bueno, pues el escenario ha cambiado. Sin embargo, hay lugares que mantienen intacta la tradición en que se ven los sillones giratorios, la posibilidad de subirlos o bajarlos, la posibilidad del peine de carey que después se fue, vamos a decir, empobreciendo para hacer de plástico, la posibilidad del cuero para afilar la navaja, en fin, todo lo que en su momento nos remitía a aquellos años. Siempre habrá clientes para peluquería. Venga la moda que venga, siempre van a haber peluquerías que queden como esta, que vienen, han aguantado las ciertas crisis, como cuando los hippies, cuando los Beatles, cuando los que ya ve que se dejaban crecer el cabello muy feo. Entonces las peluquerías tenían poco trabajo. ¿Ah, sí? Sí, claro, ¿Sí lo bajó, sufrieron? bajó mucho. Pero los que aguantaron, pues se siguieron. Y los que no, pues tuvieron que buscar por otro lado a otra ocupación porque de verdad no había trabajo. Y es la más vieja de todas las peluquerías de acá. No sé si se da de todo México, pero al menos del centro histórico sí es la más antigua. Eso es todo. Y después de esta peluquería se pusieron como 15. Después de establecida esta, se pusieron como 15 peluquerías nuevas. Ya todas se fueron. Se pusieron después y se fueron antes. En torno a las peluquerías se han hecho varias películas. Una de ellas se llama Si yo fuera diputado. El hombre, el peluquero, Cantinflas, salta a la posibilidad de participar en una elección después de que, bueno, pues había estudiado elementos fundamentales de leyes, había logrado salvar a una familia del desahucio, ya las cosas estaban en la calle cuando logró que las metieran a la vivienda. Este hombre, bueno, pues más que la peluquería, en alguna ocasión le roban todo, hasta los sillones. Lo que se trata es de meterlo al escenario de la política. Pero hay otra también muy similar que se llama La Tijera de Oro. Aquí el personaje es Tintán. Tintán es un personaje similar a Cantinflas que con un gran corazón también logra salvar del desahucio a una familia de una vecindad, pero no conforme con ello, bueno, pues como digamos como mordida, le permite al actuario que se haga el corte de pelo, el corte de barba gratis, pero también consigue dinero con un prestamista y se lo entrega a la familia. Después se descubriría una vida medio rara del peluquero, cuyo chícharo, el chícharo es el ayudante, el muchacho que está haciendo méritos, barriendo los pelos que deja la clientela. En alguna ocasión, bueno, sacando su cajita de bolear, en alguna ocasión también, desde luego, limpiándole la espalda de los cabellos que pudieron haberse quedado. Bueno, este personaje, en el caso de Tintán, era un pillo, de las noches se convertía en un carterista. También hay otra película que se llama Peluquero de Señoras, pero poco tiene que ver con la peluquería, más bien nos asocia con el oficio de modisto. Hay otras películas que tratan de soslayo el asunto. De pronto aparece, bueno, pues un peluquero que en su momento, sobre todo en las películas de vaqueros, lo que va a hacer básicamente es sacar muelas antes que cortar el pelo. Aquí estaba la Marlene, la Capitolio, la España, otra peluquería de aquí a la vuelta, otra de Don Eduardo, otra de Don David, otra aquí en Belisario, otra la Princess, y bueno, había un montón de peluquerías. Ya todas Pero se la fueron. primera era esta. Yo no me alegro porque es competencia, pero siendo una competencia leal,
no hay problema. Claro. Malo es que cuando se pone a que se me ponga uno enfrente y si yo cobro 60, el otro venga cobrando 40, Sí, no. ya como que ya no va. Pues muchas gracias, don No, al Julio, por contrario. estar aquí con nosotros en Leyenda Urbana. Es sí, un cómo no. honor estar aquí. No, el honor es para Muy mí, lindo. mucho. Le estoy muy agradecido a todo el personal de ustedes. Gracias. Técnicos, y a usted y al señor, Barranco. al señor Alberto también. Eso Les es todo. agradezco mucho su visita. Bueno, Todo esto es, pues uno se pone, está uno muy contento de haberlo recibido. eso es todo. Y ya saben, estamos para servirles a Bueno, todos ustedes. Gracias, A don ver Julio. Seguimos. ¿Le damos otra pasadita contra pelo, don Melquias? No, porque tengo la piel muy delicada y a lo mejor me podría sangrar. Ay, tú. Pues le ponemos una pomadita para que se le quite lo sangrón. ¿Y calma el ardor? Pues el ardor depende de lo ardido que venga usted. Pero los nervios sí los calma y produce una de esas cosas que en inglés le dicen relax. Algunos peluqueros, fieles a la tradición, cuando llega alguien y les pide algo sofisticado, dice yo soy peluquero, no estilista, pero la mayoría tuvo que adaptarse al signo de los tiempos. De pronto la patilla podía subir o bajar al gusto del cliente, de pronto podría rasurarse los lados al gusto del cliente. De pronto también cuando llegaron los tarzanes de los 50, aprendieron a cortar solo las puntas. En otros casos también, pues a darle algún estilo distinto a la melena del hippie. Como quiera que sea, bueno, pues a veces la pregunta era obligada. ¿Quiere la oreja tapada o descubierta? Y así se fue evolucionando en el escenario de las peluquerías. Gracias por haber estado con nosotros en esta leyenda urbana. Lo espero el próximo domingo aquí, naturalmente en ADN 40, 19:30 horas. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y le deseo la mejor de las noches.